Bueno, yo creo que para todos los que estáis aquí, sois todos socios de Compromiso, esta es una de esas sesiones que hacemos solo para los socios corporativos o socios colaboradores, porque creemos que por el grado, digamos, de información tenéis que tener preferencia para tener ese tipo de información. Es la, digamos, está dirigida por Ángel Álvarez. Ángel Álvarez es nuestro delegado en Bruselas y aparte de ello, como veis ahí en esa presentación, es el responsable de la oficina de Llorente y Cuenca en Bruselas, ¿no? Y además, en este caso, pues lo que hemos hecho es invitar al think tank de energía e infraestructuras que lidera Javier Santejubera, porque entendemos que precisamente en este tema Genial. de energía y tiene todo el sentido, ¿no? De este tipo de sesiones, pues según las vayamos haciendo y sea la problemática, pues os invitaremos a todos los que sois socios corporativos o colaboradores y en el caso de que sea una temática en particular, pues a lo mejor precisamente a ese think tank por la especificidad del tema, ¿no? O sea, que es un poco lo que hacemos es reunir a toda la gente interesada en tener esta información que agradecemos mucho a Ángel que nos la haga. Nada. Un placer y encantado de tener aquí a representantes del think tank Energía y con los que estaré encantado también de discutir en el coloquio después de la presentación. Y bueno, simplemente empezando despacio, de una manera introductoria muy básica sobre el paper y sobre mí. Sobre el paper es un análisis de lo que esperamos en el ámbito de la política energética en este mandato, en el que ya llevamos un año, de la Comisión 2 de la presidenta Ursula von der Leyen. Y la presentación, como veréis, es una mezcla de cuestiones institucionales y políticas y pues cuestiones ya digamos de política energética dura. Y sobre mí, para los que no me conozcáis, Ángel Álvarez Alberdi, abogado especializado en representación de intereses corporativos en Bruselas, donde llegué hace 18 años a hacer unas prácticas en la Comisión Europea y me quedé. Desde entonces siempre he estado representando intereses corporativos, 12 años en un despacho de abogados estadounidense, Mayer Brown, y los últimos 2 como director de la oficina de Bruselas de la consultora Llorente y Cuenca, que es la mayor consultora de asuntos públicos de España. Encantado de colaborar con Compromiso Asturias 21 y muy agradecido de que estéis aquí hoy para esta presentación que inicio ya sin más dilación. Entonces, no se mueve. Ahora sí, genial. Bueno, pues comenzamos. Antes de empezar, quisiera daros 2 claves que considero fundamentales para entender un poco el contexto en el que se desarrolla la política energética en esta segunda Comisión von der Leyen. Y la primera clave es algo de lo que yo creo que ya se habló en este think tank en su día, y es que la situación a nivel político ha cambiado mucho en este periodo parlamentario 2024-2029, con una subida notable de fuerzas de centro derecha y de extrema derecha, que por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, que como sabéis tiene para la inmensa mayoría de los ámbitos de política energética capacidad de codecisión junto con el Consejo, o sea, un rol notable. Lo que ocurre es que hay una doble o una posibilidad doble para articular mayorías que puedan pasar legislación. Por un lado tenemos la mayoría, digamos, proeuropea tradicional, que en los últimos 2 mandatos siempre ha sido necesaria para pasar legislación, que es el núcleo originario del Partido Popular Europeo junto con los socialistas y demócratas, que en su día era suficiente, pero que según iba menguando en los últimos 2 mandatos,
se unieron a liberales y a verdes para pasar legislación. Entonces, toda la legislación que pasaba por el Parlamento Europeo era fruto de consensos en el núcleo de esta mayoría moderada, de esta mayoría proeuropea. Lo que ocurre ahora es que existe una mayoría alternativa del Partido Popular Europeo y todas las fuerzas a su derecha, ICR con Meloni, Patriots con Vox y partidos más a la derecha, donde están pues otros partidos políticos, digamos, de derecha más radical. Esto se llama en Bruselas la mayoría Venezuela, porque el primer voto en el que se vio esta formación era un voto sobre una cuestión relativa al país Venezuela, a la oposición venezolana, y desde entonces se ha quedado este nombre. Hoy es un día, hoy 13 de noviembre, es un día muy importante en este sentido porque es la segunda vez, pero la primera para una propuesta legislativa que ha surgido en el segundo mandato, en el que la mayoría Venezuela ha aprobado legislación. En concreto, el llamado Omnibus 1 sobre responsabilidad social corporativa, que a muchos de vosotros os sonará. Es un paquete legislativo que ya fue votado en el Parlamento, bloqueado hace un mes, pero por primera vez esta mayoría, dejando fuera a todas las enmiendas de socialistas, liberales y verdes, pues muestra que puede pasar legislación. Y esto es muy relevante para nosotros porque el núcleo de lo que se llamó el Pacto Verde Europeo, que fue lo que en el anterior mandato se aprobó, 2 docenas de piezas legislativas, reglamentos y directivas fundamentales, como la Directiva de Renovables o directivas de eficiencia energética o directivas o reglamentos de uso de combustibles renovables en aviación, en marítimo, los estándares de CO2 para vehículos ligeros y pesados. Toda esta legislación que se aprobó en el anterior mandato fue fruto de la presión política y la visión política del vicepresidente de la Comisión, muy poderoso en su día, Frans Timmermans, que tenéis en la foto, que hizo que por una serie de razones políticas que podemos discutir si os interesa en el coloquio, pasase una legislación muy ambiciosa, lo que se llamó el llamado tsunami regulatorio, que resultó en que haya habido una cantidad ingente de diferentes normas de aplicación a la gran, mediana y pequeña empresa europea en el anterior mandato. El precio a pagar por el nivel de ambición notable de todas las propuestas de Frans Timmermans fue que las cláusulas de revisión que generalmente reglamentos y directivas tienen, que generalmente tenían efecto a 6, 8, 10 años vista, sean infinitamente más cortas. Y entonces todas ellas, o la inmensa mayoría de estas piezas legislativas, reglamentos y directivas, van a ser revisados en este mandato. En este mandato, que por esta nueva mayoría en el Parlamento, que también se refleja en el seno de la Comisión, en el que hay una mayoría muy grande de comisarios conservadores y una minoría muy pequeña de solo 4 comisarios progresistas, y también en un consejo dominado por Estados miembros conservadores, hace que, pues, digamos, todas estas revisiones vayan a ser enfocadas hacia una posición, digamos, revisionista que oscile entre la más básica simplificación regulatoria o la temida por algunos desregulación. Y en esta tensión nos movemos. Creo que todos sois conscientes, y también lo hablamos en el Think Tank Europa, de que este mandato comenzó con el informe Draghi, que trajo
pues bueno, quien creó conmoción, podríamos hablar en esos términos, en Bruselas. Y bajo la influencia del informe Draghi, toda la acción legislativa de esta segunda comisión von der Leyen se está desarrollando. En el ámbito de la política energética es evidente y palmario ya en los nombres que el anterior mandato comenzó con el Pacto Verde, que era, digamos, el grupo de propuestas legislativas más significativo del mandato 1 de Úrsula. Pues en el mandato 2 se comenzó como declaración de intenciones con el llamado Pacto Industrial Limpio. Entonces, se pasa del Pacto Verde al Pacto Industrial Limpio. De verde a limpio. Entonces, o sea, los nombres no son casuales. Entonces, en este enfoque hacia lo limpio, es la manera de presentar que, en principio, aunque también podremos hablar de si esto va a ser así, los objetivos de descarbonización, que es al final el objetivo ulterior de la política energética europea, es llegar a la neutralidad carbónica en 2050, con objetivos intermediarios en 2040, ha habido también un voto sobre eso, lo podemos comentar, se mantienen, pero el mantra es que cómo se llega a estos objetivos, cómo los Estados miembros o las empresas tienen que probar conformidad con los diferentes objetivos de descarbonización, es lo que se pueda modificar. Y en estas modificaciones es donde se tendría en cuenta el fomento de la famosa competitividad europea. Entonces, ahora la descarbonización iría de la mano de la competitividad. Y esto es lo que se quiere conseguir con pues, toda esta revisión del Fit for 55 del Pacto Verde Europeo, y básicamente con toda la actividad regulatoria de la Comisión en este mandato. Entonces, para dar un poco de estructura a la presentación, vamos a presentaros los 4 grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea desde una perspectiva de la política energética y cómo a través de propuestas legislativas la Comisión quiere lidiar con ellos en este mandato, con propuestas que o bien ya han salido, como el propio Pacto Industrial Limpio, o por propuestas que sabemos que van a salir, porque algo muy bueno de Bruselas es que hay una gran transparencia y certeza. La Comisión publica sus planes de trabajo y ya sabemos cuál va a ser la agenda regulatoria del próximo año, o incluso del próximo año y medio. Y aquí tenéis estos 4 grandes retos. Pues garantizar que los mercados funcionen correctamente y sobre todo sean asequibles tanto para los ciudadanos como también para las empresas, acelerar las inversiones, mantener digamos, este objetivo de neutralidad carbónica en el año 2050 con unos objetivos intermedios ambiciosos y especialmente desde la guerra de Ucrania, tener pues la famosa resiliencia ante futuras crisis energéticas. Voy a dedicar solamente un slide a cada uno de estos 4 desafíos y luego daré unas recomendaciones a las que hemos llegado tras nuestro análisis de la esperada práctica regulatoria de la Comisión. Y al final, una breve conclusión. Espero despacharlo en 10-15 minutos máximo a partir de este punto. El primer desafío, como os decía, es garantizar pues unos mercados que funcionen de manera adecuada y, sobre todo, que sean
asequibles. Como bien sabéis, especialmente si hay gente del think tank de energía, por una serie de cuestiones estructurales que también podríamos discutir, los precios de la energía en Europa son endémicamente más altos, en especial comparados con otros, podemos hablar ya de abiertamente competidores internacionales como puede ser Estados Unidos o China. Sí. Y esto, bien conocida como tecla de mayúsculas, se encuentra en la parte inferior izquierda de la mayoría de... Tenemos habría que hacer mute. Por favor, si podéis tener los micrófonos en mute, así no hay interferencias. Gracias. Decía que un problema endémico de los mercados energéticos europeos es el alto precio de la energía, y esto ya era identificado en el informe Draghi como una de las principales causas de la falta de competitividad de la economía europea y sobre todo de la desventaja comparativa con competidores como puede ser Estados Unidos y China. Entonces, la Unión Europea, la Comisión, una de las primeras medidas que ha propuesto en su mandato es el llamado Plan de Acción para una Energía Asequible, que es una comunicación en la que se plantean una serie de medidas. Es un instrumento no legislativo que anuncia futuros instrumentos legislativos y también anuncia medidas como por ejemplo, mencionamos ahí facilitar el acceso a los Power Purchase Agreements y situando estos Contracts for Difference como un elemento clave, especialmente para consumidores industriales que no tienen capacidad para asumir riesgos de mercado o cerrar contratos bilaterales por sí solo. En relación con esto, se quiere movilizar al Banco Europeo de Inversiones y dar, y esto es una constante en la Comisión, movilizar proyectos de inversión público-privada, en especial para proyectos energéticos estratégicos. Otro elemento fundamental para garantizar la asequibilidad de la energía es lo que aquí llamamos como revisión de costes fijos. Estos son, digamos, una serie de medidas aplicadas a los llamados peajes de red y una intención de intentar desbloquear la reforma sobre la Directiva de Fiscalidad Energética, que es la única pieza del anterior mandato del Pacto Verde, del Fit for 55, que no ha podido ser aprobada porque, como sabéis, el ámbito de fiscalidad es uno de los que aún están sujetos a la unanimidad, por lo que todos los Estados miembros en el Consejo tienen que estar de acuerdo para aprobar la modificación legislativa de la propuesta de la Comisión. En el resto de los casos en política energética es mayoría cualificada en el Consejo, y esto hace que no haya podido prosperar. Otras medidas que se están planteando es el llamado, que habéis oído hablar, Aggregate EU, que es un instrumento para influir en los mercados de gas, en donde la intención de la Comisión, que también tiene una cierta oposición por parte de la industria, es el desacoplamiento de los mercados de gas y electricidad. La Unión también quiere dar un mayor rol a las agencias regulatorias europeas como ACER y ESMA para que puedan intervenir en situaciones de divergencia de precios. Y por último, y muy, muy relevante, es el llamado Clean Industrial SA Framework, que es un nuevo marco de ayudas de Estado, que se ha propuesto en junio pasado y en el que se plantean medidas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo ayudas temporales para el precio de la electricidad
para los consumidores energéticos intensivos relevantes en Asturias, que podrían tener una duración máxima de 3 años. Otro tipo de ayudas específicas para la descarbonización industrial, incentivos para el autoconsumo o incentivos para ampliar la capacidad de almacenamiento de energía o gestión de demanda. Bueno, varias medidas que se están desgranando en diferentes instrumentos legislativos que he mencionado y que me encantará discutir con más detalle en el coloquio. El segundo desafío relacionado con el anterior es intentar acelerar las inversiones, tanto públicas como privadas. Y esto lo quieren conseguir a través de una serie de medidas, tanto al nivel europeo como al nivel nacional. Mencionar un instrumento regulatorio que se va a publicar o se va a proponer el próximo 10 de diciembre, el Industrial Decarbonization Acceleration Act, que básicamente se va a ocupar de acabar con uno de los grandes problemas a la hora de promover infraestructura energética en la Unión Europea, que es todo el tema de las licitaciones, que se ha identificado como un auténtico cuello de botella que está pues creando problemas que en mi vida profesional estoy viendo de una forma muy cotidiana. Por ejemplo, una gran inversión en una fábrica de hidrógeno verde en la que todo está listo para la última decisión de inversión final, se ve, cautiva porque no hay una decisión administrativa para conexión de esta nueva fábrica para conectarla a la red eléctrica. Una cuestión menor de una licitación que está parando pues una inversión de miles de millones de euros que traería hidrógeno verde para el sur de España e importaciones al resto de la Unión Europea. Pues esto es lo que se quiere combatir con este instrumento legislativo. Lo mismo con el llamado Grid Package, que quiere simplificar y modernizar redes eléctricas que en algunos Estados miembros pues están planteando problemas. Y bueno, no hace falta abundar en esto en España cuando por motivos de distinta índole, sin entrar en mayores debates, llevaron al famoso apagón de principios de este año. Y también para promover la inversión se va a crear el llamado Industrial Decarbonization Bank para que haya un mercado europeo líder en materias industriales sostenibles. Por otro lado, y relevante, a nivel nacional, se está buscando una serie de medidas muy específicas enfocadas sobre todo a la reforma fiscal nacional, en donde en los Estados miembros hay una serie de medidas que no son bien vistas por parte de Bruselas. Pero aquí estamos entrando en una zona, como decía, de competencia dura nacional, en donde la Comisión tiene una competencia limitada, pero en donde está claro hacia dónde se quiere ir. Por una parte, se quiere promocionar amortización acelerada, como veis, para facilitar renovaciones tecnológicas, promocionar créditos fiscales para proyectos de descarbonización industrial y algo que aquí también es un auténtico mantra, que es la eliminación de los subsidios fiscales de distinta índole a los combustibles fósiles. Y finalmente, algo que es también una de las grandes propuestas legislativas del próximo año, que es toda la revisión de las directivas de public procurement
en donde se quiere llegar a... Bueno, esto va a ser también un paquete legislativo particularmente complejo, en donde pues se quiere actualizar y agilizar pues toda la contratación pública, todos los sistemas de concesiones que aún persisten en la Unión Europea, energía y otros de manera transversal. Como objetivo último, decíamos que las inversiones en energía limpia sean pues mucho más abundantes de lo que son en este momento. El tercer desafío, y aquí entramos, yo creo, en la parte mollar de la política energética europea, es bueno, pues alcanzar el objetivo de descarbonización o de neutralidad carbónica en 2050, es decir, que no haya más emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2050, lo que solo se podrá conseguir aunando una reducción muy importante de emisiones pues por uso de energías renovables y por otras medidas que paso a explicar. Hay tres sectores clave, que son los sectores que más contaminan tradicionalmente: transporte, industria y vivienda, y hay un cuerpo de legislación ingente, como os decía, que ya está en vigor con objetivos para 2030, todos los conocen, de reducción del 55% de gases de efecto invernadero en la economía europea, con diferentes subtargets en transporte, vivienda e industria. Tenemos el objetivo final de 2050, en el que la reducción sea del 100%, y hay ahora mismo un procedimiento legislativo en marcha relativo a el objetivo intermedio de 2040, en el que la Comisión y el Parlamento han votado hoy por una reducción del 90%. Por cierto, interesante, hoy el Parlamento ha tenido dos grandes votos en el mini plenario aquí en Bruselas, a escasos metros de mi oficina, y se ha aprobado el Ómnibus 1 con la famosa mayoría Venezuela del Partido Popular y Partido de su derecha. Sin embargo, 10 minutos más tarde, la posición negociadora del Parlamento para el objetivo 2040 del 90% fue aprobada por la mayoría proeuropea de Partido Proeuropeo, socialistas, liberales y verdes, lo cual indica la situación un tanto peculiar en la que nos encontramos a la hora de pasar legislación en el Parlamento. Algo fundamental para entender cómo la Unión Europea quiere adaptarse a cómo adaptar, cómo mitigar, cómo modificar la manera en la que se alcanzarán los objetivos, seguro el del 50 y el del 40 que aprueben, es este reenfoque hacia la competitividad que comentábamos. En el anterior mandato, bajo la influencia de Frans Timmermans, la Comisión Europea tuvo una clara apuesta por la electrificación. Y ello llevó a medidas tales como la inclusión de la prohibición de facto del motor de combustión interna en vehículos ligeros a partir del 2035. Esta es una medida incluida en el reglamento de estándares de CO2 para vehículos ligeros y furgonetas, en la que se dice, de una manera un tanto alambicada, que a partir de 2035 todos los coches han de tener una reducción del 100% en sus emisiones a nivel del tubo de escape. Esto significa que solamente pueden ser eléctricos. Lo que ocurre es que esta medida, como os decía, incluida por la presión de Frans Timmermans y por una situación geopolítica internacional completamente distinta,
viene con una cláusula de revisión que se ha adelantado al haber un Parlamento Europeo completamente distinto. Y entonces la propuesta de revisión de ese instrumento viene en el llamado paquete automovilístico que se va a publicar el próximo día 10 de enero. En él, la Comisión no va a plantear una revisión de esta prohibición del motor de combustión interno, pero hay consenso en Bruselas, esta mayoría Venezuela, el Partido Popular Europeo, el propio partido de la presidenta von der Leyen, los gobiernos de Alemania, canciller Friedrich Merz, de Italia, Giorgia Meloni, tienen un interés ideológico y económico claro en revisar la prohibición del motor de combustión interna, porque se dan cuenta que una parte no menor de la industria alemana, italiana, también española, por cierto, pero Francia y España no son de la misma opinión, dependen de que en Europa se puedan seguir construyendo, manufacturando vehículos de combustión interna, porque si no, caeríamos en manos de importaciones de vehículos eléctricos chinos. Entonces, la Comisión, a pesar de que, por cuestiones políticas que también me gustaría explicar más adelante, no vaya a plantear esta revisión, sí haya incluido en muchos pronunciamientos que en este nuevo mandato de 5 años se va a seguir una neutralidad tecnológica. O sea que ya no va a ser electrificación porque sí, sino que se puedan utilizar una serie de tecnologías alternativas, como puedan ser los biocombustibles o los combustibles sintéticos. Aquí, en este contexto, cobran una relevancia extraordinaria 2 tecnologías fundamentales. Una, por un lado, es el hidrógeno renovable, también llamado hidrógeno verde, que es, digamos, desde la perspectiva de la Comisión, la clave para poder decarbonizar de acuerdo con los objetivos fijados. La problemática del hidrógeno verde es, digamos, hablando de la problemática del hidrógeno verde, podríamos hacer una presentación alternativa a esta en la que identifiquemos, digamos, todas las fallas, porque aplica a cuestiones de licitación, aplica a cuestiones de inversión, aplica a cuestiones de complejidad regulatoria, y las tenéis referidas en el slide. En paralelo, otra tecnología fundamental que es la de captura y almacenamiento de carbono, que es una tecnología incipiente con un acompañamiento regulatorio también incipiente, que necesariamente deberá alcanzar la madurez en la próxima década, porque sin esta segunda pata, evidentemente, no se puede llegar a la neutralidad carbónica sin la captura, almacenamiento y uso para usos alternativos y verdes del carbono. Por último, como parte de los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, es la preparación o la resiliencia ante futuras crisis energéticas. Yo, cuando comencé mi carrera en Bruselas, trabajando en temas energéticos, os acordaréis, algunos de vosotros, de la crisis energética de tránsito por Ucrania en el 2000, ya no me acuerdo, 2008 creo recordar. En aquel momento la respuesta por parte de Alemania fue, digamos, caer en brazos de la ¿cómo se dice? Supply, la distribución energética de gas ruso abundante y relativamente barato. Y durante una década y media
cómo se entendía la política energética en Europa por parte de Alemania y, en consecuencia, por gran parte de los Estados miembros, era pues básicamente contar con un abastecimiento continuo del este a unos precios muy razonables. Como todos sabéis, la situación ha cambiado drásticamente. Primero de una manera tímida en 2014 con la invasión de Crimea y a partir del 22 de una manera radical y muy dolorosa con la subida extraordinaria de precios en el 22, que se ha logrado corregir a través de la iniciativa Repower EU para terminar con la dependencia en el gas ruso. Que aún está a punto, está en trílogos ahora mismo, está a punto de ser aprobada durante el mes de diciembre para que no pueda haber nuevos contratos y contratos de largo plazo tengan que extinguirse de una manera perentoria. En paralelo, y eso también tiene unas consecuencias muy relevantes, hay una querencia por una diversificación de países alternativos en la que os acordaréis del acuerdo cerrado con Estados Unidos en agosto, en el que se quiere comprar LNG, gas licuificado estadounidense. Y, bueno, alcanzar una diversificación real que no nos lleve a una situación en la que eres dependiente de un solo país productor o de una sola región. Y en paralelo, aparte de la diversificación, también se quiere hacer hincapié en la protección, en la que en Bruselas se es consciente cada vez más que la infraestructura energética es un objetivo primordial de las famosas amenazas híbridas. Y otra vez el famoso apagón fue una buena muestra de ello. Se quiere completar el mercado interior del gas, una antigua iniciativa de la Comisión, y mejorar las infraestructuras eléctricas en todos los Estados miembros. Y también otro gran objetivo que suele pues escurrirse por las vicisitudes de la política diaria, que son las interconexiones entre Estados miembros, de las que también podríamos hablar largo y tendido. Acercándome a la parte de recomendaciones tras este análisis regulatorio y antes de una breve conclusión, bueno, pues hablando de los mantras de la Comisión, como bien sabéis, la clave de este mandato es la simplificación regulatoria que está teniendo lugar a través de estos paquetes llamados Omnibus, y combinadas con la revisión que os comentaba por estas cláusulas de revisión que harán que las revisiones se propongan comenzando con este diciembre del 25 y hasta el 27. Bueno, una obviedad, pero que no es tan obvia en Bruselas, y es que este afán por simplificar no termine generando más normas, que ciertamente es lo que ha ocurrido. O sea, porque desde el informe Draghi, todo lo que hemos hablado sobre simplificar no ha hecho más que resultar en una serie de planes no legislativos acompañados de propuestas legislativas, que al final es más entropía, más actividad regulatoria. Bueno, yo, o sea, siendo consciente de la paradoja, soy optimista, y en general mi visión, como podéis ver, es relativamente optimista. También nos podemos poner cínicos si queréis en el debate. En este sentido también evitar duplicidades entre legislación internacional
en ámbitos como puede ser el de la decarbonización en la aviación de ICAO o la marítima de la Organización Marítima Internacional. Algunos de vosotros habréis visto la intervención sorpresiva y muy contundente de Donald Trump, que llevó a evitar un acuerdo sobre la reducción de emisiones de carbono en el sector marítimo hace un mes en Londres, lo cual deja a los instrumentos europeos como la única medida multinacional para reducción, pero volverá a haber iniciativas internacionales. Creemos que tiene que haber una mayor coordinación entre el ámbito internacional y el europeo. También queremos, y yo personalmente, un antiguo defensor de la neutralidad tecnológica, es decir, que la legislación no solo promueva a un tipo de tecnología, sino que sea abierta a una multiplicidad de tecnologías, siempre teniendo en cuenta que lo que es necesario es que las tecnologías aporten una reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces hay energías, digamos, muy verdes, pero hay otras, por eso la inclusión de la palabra limpia, que las puedes llamar azules, que simplemente llevan una reducción. Pero quiero decir, no debemos de rechazar tecnologías solamente porque tengan algo de emisiones. Creo que la única manera de llegar a 2050 es contando con cualquier tipo de energía que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero. Y esto lleva a debates complejos donde hay intereses nacionales, como podría ser, por ejemplo, el uso de la energía nuclear o, por ejemplo, el llamado hidrógeno azul, hidrógeno gris, demás. Otras recomendaciones que, o sea, no estamos diciendo nada nuevo, son sabidas en Bruselas, revisar las medidas excepcionales que se implantaron para paliar la crisis de precios del 22, insistir en que es necesaria una adaptación de la infraestructura gasística y eléctrica en Estados miembros, y por último, tener una actividad regulatoria particularmente seria y eficiente a la hora de enfrentarse a todas las revisiones legislativas del Fit for 55 que, como decía, se presentarán en los próximos 3 años. Y concluyendo, como os decía, veo el vaso medio lleno. Creo que, a pesar de que la situación es insólitamente compleja en Bruselas, como os decía, con un parlamento, una situación muy difícil a la hora de pasar legislación, con unos liderazgos en Estados miembros muy cuestionados, con los 5 grandes Estados miembros en situación de interinidad y con una Comisión Europea que, por estas situaciones y por una situación geopolítica particularmente compleja, no está en un nivel de acción y de reacción comparable con el primer mandato de von der Leyen. La situación es muy complicada. Aún así, entiendo que este viraje hacia la competitividad, en que se quiera que la sostenibilidad vaya de la mano con autonomía industrial, seguridad económica y, aquí decimos, la viabilidad política de la transición, es decir, el corolario de la famosa competitividad industrial, creo que es un enfoque positivo y que me hace ser optimista de cara a los intereses de las empresas. En general, esto es una generalización muy amplia, pero creo, hablando en Román Paladino, que toda esta actividad regulatoria va a ser mucho más business friendly que la del anterior mandato. Y ahora, habiendo dado la parte negativa, el último bullet point, habiendo dicho esto, soy consciente de que la complejidad regulatoria es, me atrevería a decir, exagerada.
O sea, que cualquier empresa, o sea, si yo ya tengo conocimiento íntimo de departamentos jurídicos de grandes empresas multinacionales que no son capaces de lidiar con la multiplicidad de reglamentos y directivas, una pequeña y mediana empresa, evidentemente, está a años luz de poder siquiera hacerse con este mare magnum regulatorio. Y en paralelo, como os decía, la situación institucional es insólitamente endiablada. Por lo que, claro, pues desde mi empresa estamos diciendo que es necesario tener un seguimiento técnico continuo y una capacidad de anticipación a lo que va a venir de Bruselas. Y eso es básicamente lo que hago como profesión para mis clientes. Bueno, entonces, como conclusión, un enfoque o una dirección business friendly, pero la manera en la que lleguemos allí va a ser tortuosa y, bueno, exigirá gran atención y participación por parte de las empresas, participación en, bueno, pues en diferentes procedimientos legislativos en Bruselas. Y con eso concluyo la presentación, que espero os haya resultado interesante, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, o bien ahora mismo o en un futuro. Encantado de discutir con vosotros. Muchas gracias.